Es que quiero que se... Eso me asusta, que es donde el Estado, perdón, el gobierno, en el socialismo, toma el control de todas las estructuras, ¿cierto? O empresas y bienes del Estado y las empieza a administrar de forma que todos puedan llegar a tener acceso. El socialismo garantizando el bienestar a la comunidad. Pero en el comunismo, por ejemplo, en el comunismo se supone que no podrían existir estructuras como como un señor dictador, como pasó en una isla no muy lejana, que se sienta a comer bien y a los otros les da las condiciones totalmente iguales. Claro, en cierta medida puede ser un comunismo porque tienen las medidas iguales, pero se descarta porque el man ya está ya sentado. Todos tienen que tener las mismas condiciones. ¿Qué caracteriza al comunismo? La democracia participativa. O sea, en el comunismo hay democracia, pero es una democracia que se llama democracia participativa. Es muy difícil de hacerla. Es muy complicada porque esa democracia se fundamenta muchísimo en México con el movimiento zapatista, el EZLN. ¿Saben qué es? La guerrilla zapatista. Yo he escuchado sobre el zapatismo. Entonces, ahí en México es muy fuerte ese concepto de la democracia. Los demás países, como Colombia, por ejemplo, ¿qué tenemos? Democracia representativa. Lo que nosotros tenemos es una democracia representativa. Un man, casi siempre de una familia reconocida, se presenta, vamos a las urnas, votamos por los candidatos necesarios, como sucede acá en la porcionería, ¿cierto? Cuando escogieron a Gabriela, independiente del medio que sea, pues fue una democracia representativa. Y el colegio, digamos, ese modelo de escoger personero, es un modelo para afianzarnos en la mente de que ese es la única vía. Porque todos hablamos, ay, sí, es que la democracia, hay que defender la democracia. Nos creímos el cuento. Como yo les decía la vez pasada, o sea, la democracia no es lo mejor para todos. Es la dictadura de las masas. O sea, lo que diga la mayoría. Y al que no le gustó, pues váyase o no sé. En cambio, la democracia participativa no tiene representantes. Claro, debe tener voceros, porque unir a 50 millones de colombianos pues es muy difícil. Debe tener voceros, pero lo que pasa es que ellos tienen solo la misión de hablar. Ellos no pueden tomar decisiones. Es un proceso re largo. Sí, es como la idea que el gobernante del pueblo también tiene que ser sumiso y hacer lo que el pueblo le diga hacer. Claro. Puede ser un punto de la democracia participativa también seguiría siendo dictadura de las masas, ya que aunque no haya un solo representante, las masas elegirían qué hacer y la minoría tendría que aceptar. Claro. Sí, sí, obviamente sigue siendo democracia, ¿no? Sabemos, pueblo, Kratos, poder, ¿sí? O sea, por eso el personaje de God of War se llama Kratos. ¿Se llama cómo? Si lo tradujéramos al español, poder. Así se llama el personaje de God of War, Kratos. ¿Pero por qué me pides permiso, güey? La universidad no va a pedir permiso, Chávez, ¿yo? Pero pues es que, no, y respeto, es que me botará de la silla. Porque parecía que no le importa lo que se está diciendo y sale sin más. Pues que me pidas permiso no cambia eso. No, lo que pasa es que es la independencia. Digamos, no. Hay peores formas. Por ejemplo, dormir cuando alguien está hablando. Prefiero que se vayan sin decirme. Es mejor. Y que se vayan a dormir allá al pasto. Porque uno dice, parce, está libre, está siendo libre. Profe, pero es que me van a joder en las oficinas. Pues asuma sus cosas, eso está como grandecito, o sea, asúmalo, dígale, vea, profe, qué mamera su clase. Obviamente hay que jugar con el sistema. El profe Miguel le va a decir, bueno, si a usted le parece una mamera, pues todo bien. Pues yo qué puedo hacer, intento hacer lo mejor posible. La vuelta es que yo intento hacer las clases porque me gustan de forma muy universitaria. Entonces, ustedes van a encontrar cátedras en la universidad, ¿sí?
Y usted se puede dormir allá en la universidad. Y puede salirse cuando quiera. Pero eso no es un irrespeto. O sea, el irrespeto es, por ejemplo, si ustedes van a entrar a cualquier universidad, sea cual sea, el dinero que está desperdiciando durmiendo, por ejemplo. Si ustedes entran a una pública, por ejemplo, en mi universidad, cada estudiante, el semestre, digamos, yo pagaba 60.000 de mi bolsillo. 60.000 pesos el semestre, o sea, becado. Estaba becado. O sea, cada 4 meses pagar 60.000 pesos. Relajado. Cuando otros compañeros pagan entre 2 a 7 millones de pesos en universidades privadas. Ahora, ¿cuánto costaba un semestre del profe Miguel en la universidad? 7.500.000. ¿Quiénes lo pagaban? Los contribuyentes, o sea, sus papás, ustedes mismos cuando compran un dulce, etcétera, están pagando la universidad de otras personas. Eso es buenísimo. Por eso el Estado quiere privatizar la universidad pública, porque no quiere dar esa plata, quiere guardársela. La educación privada no debería existir. Todos deberíamos, antes, cuando surgió la Universidad Nacional de Colombia, no había examen. Si usted quería ir a estudiar, le daban el cupo. Ya, porque es su derecho a la educación. Pero después llegó un personaje que fue director de la Universidad Nacional y que fue alcalde de Bogotá también, llamaban Tanas Mocus, y puso algo que se llamó el examen de admisión de la universidad distrital, volviendo a la universidad privada. Universidad Nacional ya no tiene corte público. Porque si ustedes miran y hacen un sondeo de quienes están en esa universidad, son clases altas. ¿Quién estudia medicina en la Nacional? Puro riquillo. Mi hermano, cuando éramos clase baja, entró a la Nacional a medicina, porque uno dice, uy, qué man tan inteligente, eso no debería pasar, eso era un esfuerzo. Y pasó a la Nacional a medicina. Y todos sus compañeros eran exageradamente adinerados. Ahora, la universidad pública no es una universidad para pobres. Es una universidad para todo el mundo que quiere estudiar en la pública. Digamos, la primera novia que yo tuve en la universidad tenía mucha plata, o sea, el semestre, a mí me salió 60.000 pesos por todas las propiedades que tenía mi familia. Y a ella le salían 5 millones de pesos, o sea, y ella tenía mucha plata, o sea, su familia tenía mucha plata, y ella decidió estudiar en la distrital porque le parecía buena la educación pública. ¿Sí? La educación, o sea, porque a veces se piensa eso, ¿no? Pues es que, ay, la gente de la pública solo quiere que estudie gente pobre. No. Obviamente, si uno tiene los medios para pagar otro para que otra persona pueda entrar allí, que no tenga los recursos, pues mejor. Pero si tú quieres estudiar en una pública, estás en todo tu derecho. Casi todos persiguen la nacional. Casi todos. Pero sin embargo, en otras universidades también pueden encontrar otras posibilidades. Muchas universidades públicas, y en esas universidades, pues, ustedes saben, el problema y el miedo de sus papás es como, no, pues es que está infiltrada la guerrilla, ya, en todos los medios. Mientras en las públicas se infiltra la guerrilla, en las privadas, en muchas de ellas se infiltra el narcotráfico. O sea, el problema de drogas en las universidades, tanto públicas como privadas, es altísimo. O sea, son muchos, es muy triste, son muchos los compañeros, tanto de públicas como privadas, que semestre tras semestre se pierden en drogas. Es un problema gravísimo, es un problema muy grave, y ahí es cuando uno dice, o sea, estamos hablando de biología en términos del deterioro del cuerpo, por ejemplo. Ya. Y esa es la vuelta, o sea, los estadounidenses y los mexicanos y los canadienses tienen algo que se llama preparatorio. Son unos añitos más de estudio donde tienen como una preparación para la universidad. En cambio, acá nosotros salimos de una a la universidad, llegamos muy chiquiticos a la universidad, muy pequeños. ¿Sí? Entonces, eso también es muy problemático, llegar tan chiquillo a la universidad, porque, por ejemplo, uno no toma los primeros semestres como algo real. O sea, como, pues, ay, sí, tengo que ver esta materia y chévere, y lo que uno disfruta, como uno en el colegio está tan amarrado, no le toca venir acá, sino los papás, no, me obligan al colegio.
La universidad, a usted ya le toca coger el bus solo, Transmilenio, lo que sea, llegar a su universidad y llegar un día a tal hora, otro día a tal otra, otro día así, y cobrar sus tiempos para sus trabajos. Eso se llama un poquito más de libertad. Y eso es lo más complicado cuando uno es tan chiquito y llega a la universidad, porque la mayoría de adolescentes se vuelven re locos. Entonces, como que, van a empezar a tener el tiempo, por ejemplo, para disfrutar más tiempo libre con su pareja. Y ya siendo adultos, con el cuerpo ya desarrollado, pueden interactuar de otras formas. Y ese tiempo libre puede generar otras cosas que van a crecer mucho más. O sea, para mí, no sé, algunos compañeros dicen que la mejor etapa de la vida es el colegio, para mí no. O sea, para mí la mejor etapa de la vida fue el pregrado. O sea, sí la universidad, pero no en términos de maestría, sino de pregrado. Fue la mejor. O sea, yo gracias a eso conocí muchos lugares. Gracias a eso fui y con mi academia conocí varios países de Latinoamérica exponiendo mis trabajos. ¿Sí? Conocí muchos autores, conocí qué quería de mi vida. Es la mejor etapa. Rumbié, barrié lo que no está escrito, pero también estudié mucho, aprendí mucho y poco a poco uno va aprendiéndolo en el camino. Pero yo llegué muy joven a la universidad, por ejemplo. Yo llegué de 17 años, por ejemplo. Y muchos de ustedes van a salir así. Otros llegarán de 16. De 80 que entramos en el primer semestre de biología, al final nos graduamos 15. Solo 15. O sea, eso es terrible, o sea, el nivel de deserción es muy diferente a un colegio. Si ustedes se conocen, muchos de ustedes hace muchos años. Y van, y cuando se va uno, pues se va uno o dos. Y se han cambiado los grupos y han llegado otros. Pero no es como los que les va a pasar a la universidad. Al final uno en la universidad está solo. Y eso, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo que nosotros, a partir del sistema de organización en el que estemos involucrados, nos vamos a acomodar. Eso también es una cuestión biológica, o sea, es adaptativa. Se pone un sistema y usted tiene que acoplarse al sistema, usted no elige el sistema. Por ejemplo, si ustedes van a estar en universidades privadas de orden clerical o religioso, pues tienen que ver cátedras religiosas. ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, yo una vez hice una conferencia, creo que fue este año, o el año pasado, no me acuerdo, para la Universidad Minuto de Dios, que me invitaron a dar una charla, una conferencia. Y entonces yo hablé de San Francisco de Asís y yo les dije, ¿cómo se supone? Yo les dije, pues ustedes ya conocen a San Francisco de Asís y lo aseguré. Y una compañera que vio la charla me dice, ¿usted por qué dice eso? O sea, ¿por qué le hace pensar que ellos conocen a San Francisco de Asís? O sea, porque están atrevidos. Yo le dije, pues yo no estoy dando la charla en cualquier lugar. O sea, yo si la estuviera dando en la distrital, explico quién es San Francisco de Asís. Pero lo estoy dando en la Minuto de Dios. No en la Minuto de Satán, no. La Minuto de Dios. Seguramente muchos no la conocerán. Pero eso se llama un patadón en la cara. O sea, es decir, estás en una universidad de orden religioso y no conoces los fundamentos de tu universidad, ¿sí? Y eso casi nadie lo hace. Digamos, yo sí, porque yo soy re obsesivo, yo conozco toda la historia de la distrital. La historia de la distrital se remonta a la independencia de Colombia. O sea, ahí se empieza a erigir. Y también la Universidad Nacional y la Pedagógica. Entonces ahí uno empieza a construir, porque eso le da sentido a uno. Tengo que entender mi propia historia, no por el cliché de quien no conoce su historia está condenado a repetir. Hay personas que conocen la propia historia y tienen que hacerla repetir para que funcione un sistema. Como las multinacionales, que destruyen ecosistemas, bosques, lo que sea, y tienen que repetir esa historia. Como la compañía que mató a los sindicatos en Ciénaga Magdalena con la masacre de las bananeras. Y lo hizo a lo largo de todo Centroamérica y Suramérica, con muchos puntos focalizados, ¿sí? Pero conocen la historia. El problema es que nosotros no la conocemos y tampoco nos interesa conocerla. Esa es la cuestión.
pero no es algo problemático. O sea, ¿por qué empezamos a hablar de todo eso? Si ustedes ven, fue interesante. La clase misma la hacen ustedes. Conecto dos ideas. Conecto la idea de el idioma, que les quedó sonando, del idiota. El ejemplo del idiota es un claro ejemplo de cómo nosotros no volvemos sobre nosotros. ¿Ustedes saben que es algo radical? ¿Qué es? Como cuando se polariza un extremo y no hay nada diferente. Entonces, miremos, radical, etimología. Miren esto. La palabra radical viene del latín radicalis, que significa relativo a la raíz. Sus componentes léxicos son radix, raíces, raíz, más el sufijo al, que es relativo a él. Una persona radical no es una persona que se va de un polo a otro. Una persona radical es una persona que vuelve a sus raíces. Nos han enseñado muy mal las palabras. Las han cambiado durante el tiempo. Por ejemplo, los que se creen indígenas, sí, los indigenistas, los neomuiscas y todo eso, podríamos decir que ellos pueden ser radicales, porque ellos van a su raíz, radix, ¿sí? Entonces, digamos, cuando alguien dice, es que yo sí soy radical con esto, ¿ah, sí? Ah, bueno, entonces tiene que saber toda la historia y por qué eso se conecta con su historia de vida. Si no, es un bobo que toma ideologías y ya. Y eso es peligrosísimo, ¿sí? Por ejemplo, el señor Hitler sí era muy radical, porque es que cuando uno lee Mi Lucha, el man está anclado a la historia de Austria y Hungría. Por ejemplo, si todos nosotros, fuéramos radicales, sabríamos quién es por lo menos de qué año y de qué época fue Santa Isabel de Hungría. La historia de Santa Isabel de Hungría, debo decirlo, no la conocí hasta que empecé a trabajar en este colegio, porque pues yo soy así, me gusta consultar la historia es muy parecida a la de San Francisco de Asís, es muy similar, porque ella también era una reina, ¿no? Y entonces se empieza a generar la distribución de riquezas. Y miren lo que genera Santa Isabel de Hungría a lo largo del tiempo. Hungría no tiene embajada en Colombia. ¿Saben por qué? Porque es uno de los pocos países que le da financiación a las FARC. Ojo con eso. ¿Pero por qué piensan eso? Pues porque es la línea del comunismo, porque y estamos en un colegio así. Ahora, ¿qué pensarán sus papás de escuchar esta historia? Hace poco vino el embajador de Hungría porque quieren volver a abrir la embajada, etcétera, ¿cierto? ¿Sí se acuerdan que vino un par de años? Claro. ¿Sí me entienden? Y viene después de un proceso de paz, porque el gobierno colombiano dijo, no, pues, ¿cómo? Y los manes vendían camisetas y vendían logos y hacían publicidad de las FARC en Europa. No estamos diciendo si es bueno o malo, no interesa. Lo que importa es que no conocemos nuestra propia historia. Ese es el punto, ese es el punto. Digamos, ¿por qué no construir un ensayo ahorita a partir de mi propia historia? Sí, de lo que sea, yo puedo escribir una historia de cómo los ecosistemas alrededor han hecho lo que yo soy. ¿Sí? No es de gratis que el profesor hable de San Francisco de Asís y salga de un colegio franciscano. Y yo no me he dado cuenta hasta que llegué a la maestría, que yo dije, claro, tengo resto de cosas de este imán. Ahora, si ustedes tuvieran una cátedra donde se mencionara o se hablara directamente de Santa Isabel de Hungría, pues la conocerían. ¿Saben cómo es? ¿Cómo era? ¿Cómo fue? ¿Algo? ¿Alguna vez lo han visto? Miremos. ¿Sí o no? Entonces, esta señora, esta reina, ¿cierto? También dejaba, digamos que se supone que atendía a los pobres y principalmente se supone, bueno, no hacía distinción de género, pero sí se reconoció mucho por ayudar a muchas mujeres y niños.
¿Sí? Tenía también la mayoría de enfermos de Sí, de lepra. eso, de pega. No, entonces, Digamos eso. porque no se le pegó. Digamos que eso es muy curioso. Pues, como ustedes saben, pues hay una relación directa entre creencia, entre lo biológico, ¿cierto? Y entre las formas sociales. Por ejemplo, como yo les comentaba en algún momento, la peste negra, pues se creía que era un castigo de Dios. La realidad era que, y bueno, a lo largo de la historia los judíos han sido perseguidos. Si pueden consultar, porque yo ya la tengo reclara, pero si pueden consultar por qué han sido perseguidos, sería muy bueno para que vayan completando, pues porque la humanidad ha tenido tantos problemas alrededor de los judíos, ¿no? Se han formado como muchas persecuciones. Lo que pasa es que en la peste negra, muchos europeos empezaron a morir, ¿sí? Por la bacteria llamada Yersinia pestis. Y eso generó que empezaran también como a ponerse los ojos sobre los judíos, porque ellos no se enfermaban. En serio, o sea, y entonces eso afianzó su idea del pueblo elegido por Dios, del pueblo único. ¿Cuál es la realidad? ¿Por qué no morían los judíos? Les doy una pista. Nosotros somos judeocristianos. Ajá. La higiene. Nosotros somos judeocristianos, o sea, nosotros nos bañamos todos los días. La mayoría. ¿Sí? Porque si alguien dice, por ejemplo, si alguien dice, el profe Miguel llega y dice, hoy me dio pereza y no me bañé. ¿Sí? Hace una como, porque eso es muy judío cristiano. O sea, los judíos tienen una tradición de limpieza tremenda. O sea, y eso fue lo que los salvó de la peste negra en la Edad Media. O sea, porque ellos tenían esas prácticas. Pues fue el principal idea que empezó a todos los judíos. Bueno, lo que pasa es que, bueno, quería que lo consultara, pero bueno. A ver. Voy a decir la Segunda Guerra Mundial a los doctores. Y era porque la primera razón, habla de que Alemania tenía el odio de los judíos, porque le echan la culpa de la derrota, aunque era una leyenda, o sea, era como divulgación, tras divulgación, tras divulgación. Era una discriminación a los judíos porque creían que por eso estaban en la guerra. También porque a través de eso se manejaba el mercado. Entonces esa creencia se pegó mal porque, digamos, manejan el mercado. Entonces, obviamente, los que manejan el mercado pueden que manejen con las políticas. Entonces, estaba esta ilusión hacia que tuvieran una fiesta de los judíos. Y otra de las razones era, pues, ya por el nazismo, que eso lo manejaba el mundo, que no se puede. Esos son los hechos que han pasado. Ahora, ¿cuál es el trasfondo? Perseguidos por los egipcios, perseguidos por los romanos, ¿sí? Perseguidos por los musulmanes, perseguidos por los europeos en general, porque eso no fueron solo los alemanes. A lo largo de la historia, y no dice, venga, pero ¿por qué se ensañan? ¿Será porque si son el pueblo elegido por Dios o qué pasa? Lo que pasa es que son un pueblo exageradamente hermético. Ellos toman cosas de alrededor, pam, 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 pam. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial lo que desató la crisis fue que muchas empresas alemanas estaban a cargo de judíos alemanes también, ¿sí? Y ellos tomaban el dinero de las otras empresas con, pues, dinámicas económicas, no robando ni nada, no, trabajando, ¿sí? La cuestión es que ellos, cuando tenían que invertir, no invertían en tiendas que no fueran judías, ni en almacenes que sean judíos. Eso llevó a que quebrara la economía de los alemanes que no eran judíos, y ellos solo invertían en judíos, y ellos solo se podían casar con judíos, ellos solo estaban, mejor dicho, estaban cercando a la otra población. Pongamos, por ejemplo, hay una crisis en Venezuela, sí, y ven una oportunidad en Colombia, y empiezan a llegar, es como si llegaran acá y montaran los venezolanos, cosa que no está pasando obviamente acá, pero es para suponer, como un ejemplo, que llegaran los venezolanos acá
y montaran su propia empresa y solo le compraran a venezolanos y solo trabajaran para venezolanos. Y entonces los colombianos quedamos sin trabajo. Ya no tenemos dinero porque ya no lo podemos conseguir. Entonces eso genera una crisis. Eso para la Segunda Guerra Mundial. Pero el trasfondo real es que ellos son muy herméticos y como ellos no tienen mesías, o sea, el mesías judío no ha llegado, ellos se prometieron que cuando llegue su mesías, él no va a estar en una familia pobre. Los judíos no se pueden casar con alguien que no sea judío. Históricamente sabemos que los judíos tienen mucha plata, porque ellos se encargan de ayudarle al otro judío, pero siempre y cuando sea judío. Los 12 dueños del Banco Mundial, que es el que maneja todo el planeta, son judíos. No estoy diciendo que seamos antisemitas. No estoy diciendo que odiemos a los judíos. No es el punto. Lo que estoy diciendo es entendamos qué dinámicas llevaron a ciertos procesos. Por ejemplo, ahorita Israel, pueblo judío, que es un país muy grande, es una potencia, está acabando con Palestina. Yo creo que eso es una guerra entre Palestina y Israel, porque precisamente como los judíos son tan de tomar cosas y olvidarse de ellos, ellos creyeron que por lo que ahí estaba el pueblo de Dios y todo eso, era su propiedad. Pero no tuvieron en cuenta, porque pues seguramente importaba que ahí también habían sitios importantes para otros distintos religiones y distintos tipos de, o sea, para los otros países. Y entonces simplemente ahí lo que hace Israel es adoptarse eso y no permitir que otras creencias y ideologías entren a su país. Claro, son muy cerrados. Ahora, dirían, volvamos a lo mismo, profe, entonces los manes son idiotas porque están ayudando a su misma. Claro, ese egoísmo sí, pero no en términos de idiota, porque no es solo un solo judío y yo soy el dueño del mundo, sino es como por decir, yo estoy en otro país, también monto mi empresa y yo tengo que ayudar al colombiano porque es mi amigo, así no lo conozca. Eso evolutivamente fue lo que ha engrandecido también al humano como especie. Sin conocernos, nos cooperamos. Ahora, ya después tiene unas restricciones porque es que nuestro propio proceso de evolución nos generó ideologías. O sea, nos identificamos es solo con algunos. Y empezamos a buscar enemigos. Por ejemplo, uno escucha comentarios muy feos. Yo odio muchísimo la xenofobia. O sea, lo mejor que le puede pasar a un país es que haya intercambio cultural. Es lo mejor. Porque puede comprender. Y hay personas que son muy xenofóbicas con los ciudadanos venezolanos, pero demasiado. Y uno dice, bueno, pero es que Colombia, ay sí, en Colombia no mataban, no ponían carros bomba ni nada. Cuando en los 80s, 70s y 80s, los colombianos se fueron a Venezuela y en cantidades, allá fueron bien recibidos. Claro. Cuando nosotros estuvimos mal, ellos no recibieron, pero cuando ellos están mal, ellos no recibieron. Total. Entonces, ¿a qué voy con esto? Para que lo planteen también. Bueno, hoy les dejo un ejercicio de EducaPlay para que lo miren en la tarde, ¿listo? Así, lo mismo de siempre. Y después, la otra semana, empezamos a trabajar de una, que es la de construye, con el ensayo y lo vamos revisando. ¿Listo? Pero, pues, si pueden mirar su radix, o sea, su raíz, sería fenomenal. Miren siempre el contexto histórico, muchachos. Que no le vean eso, Contreras, que le pegan. Chao, muchachos, los amo. Los virtuales, los amo. Chao.